El charro negro. Una historia de terror mexicana. La niebla se arrastraba entre los árboles centenarios del bosque de Ocoyoacac como dedos espectrales, buscando algo o alguien. Era una noche sin luna, y el silencio pesaba tanto que parecía sofocar hasta el último suspiro del viento. 3 amigas habían decidido acampar en lo profundo de ese bosque, ignorando las advertencias de los lugareños. Mariana, la líder del grupo, era una influencer que buscaba contenido extremo para su canal. Sofía, su mejor amiga desde la infancia, la acompañaba con cierta inquietud. Y Lucía, la más joven de las 3, apenas había cumplido 21 años y veía todo como una aventura emocionante. Les dije que esto sería perfecto para el canal, dijo Mariana, mientras acomodaba su cámara en el trípode. Bosque embruxado, leyendas locales, el ambiente es ideal. ¿Escucharon lo que dijo ese señor en el pueblo?, murmuró Sofía, frotándose los brazos, a pesar de su chamarra. Que ninguna mujer debe adentrarse sola en este bosque después del anochecer. Son solo supersticiones, respondió Mariana con desdén. Historias para asustar turistas. Lucía estaba revisando su teléfono, frustrada. No hay señal. ¿Ni una barra? Mejor, sonrió Mariana, más auténtico. Lo que ninguna de ellas sabía era que en ese mismo momento, a varios kilómetros de distancia, el viejo don Tomás se despertaba sobresaltado en su cabaña. Había tenido la pesadilla otra vez. El charro negro cabalgando entre los árboles, su risa resonando como cristales rotos, su látigo chasqueando en el aire nocturno. Y siempre, persiguiendo a mujeres jóvenes que osaban desafiar su dominio en el bosque. Don Tomás encendió una vela frente a su altar improvisado. Sabía que había chicas en el bosque, las había visto pasar esa tarde con sus mochilas y su descaro juvenil. Intentó advertirles, pero no escucharon. Nunca escuchaban. En el campamento, las llamas de la fogata proyectaban sombras danzantes sobre los rostros de las 3 amigas. Mariana estaba contando la leyenda que había investigado. Dicen que el charro negro era un hacendado cruel que vivió hace más de 100 años. Seducía a las mujeres jóvenes del pueblo con promesas de riqueza y amor. Pero una vez que las tenía en su poder, las torturaba y las asesinaba en lo profundo del bosque. La leyenda cuenta que una de sus víctimas, antes de morir, le lanzó una maldición. Vagaría eternamente por estos bosques, condenado a repetir sus crímenes hasta el fin de los tiempos. ¡Qué historia tan horrible!, susurró Lucía. Es solo una leyenda, insistió Mariana, aunque su voz sonaba menos segura que antes. Fue entonces cuando lo escucharon por primera vez. Un chasquido seco, distante, pero inconfundible. El sonido de un látigo cortando el aire. Las 3 se quedaron inmóviles, mirándose entre sí con los ojos muy abiertos. ¿Qué fue eso?, preguntó Lucía con voz temblorosa. Probablemente una rama rompiéndose, intentó racionalizar Sofía, pero su mano buscaba instintivamente el cuchillo que llevaba en su cinturón. El chasquido se repitió, más cerca esta vez, y luego, quebrando el silencio sepulcral del bosque, llegó un sonido que helaría la sangre de cualquiera: el galope de un caballo. Pero no era un galope normal. Era pesado, antinatural, como si los cascos golpearan no sobre tierra, sino sobre tumbas. «Apaga la cámara», ordenó Sofía. «No, esto es oro». Mariana alcanzó el dispositivo, sus manos temblando mientras se enfocaba hacia la oscuridad del bosque. «Apágala», gritó Sofía. Pero era demasiado tarde. Entre los árboles, apenas visible en la oscuridad, apareció una figura montada. Incluso a la distancia podían distinguir el sombrero ancho, el traje de charro completamente negro, que parecía absorber la poca luz que había. Y lo peor de todo, en donde debería estar su rostro, solo había una oscuridad más profunda que la noche misma. El charro negro inclinó su cabeza, como si las estuviera estudiando. Luego, con un movimiento que desafió toda lógica, levantó su brazo y el látigo chasqueó en el aire. El sonido fue ensordecedor, imposible,
como si resonara directamente dentro de sus cráneos. ¡Corran!, susurró Mariana, toda su bravuconería evaporada. ¿Qué? ¡Corran! Las tres se levantaron de un salto y echaron a correr hacia lo profundo del bosque, alejándose de la aparición. Detrás de ellas, el galope se intensificó. El charro las perseguía. Ramas les arañaban el rostro. Raíces intentaban atrapar sus pies, pero no se detuvieron. El terror puro las impulsaba hacia adelante, más rápido de lo que jamás habían corrido. ¡Por aquí!, gritó Sofía, señalando un claro entre los árboles. Llegaron a un pequeño espacio abierto y se detuvieron, jadeando, tratando de escuchar por encima de sus propios latidos desbocados. El galope se había detenido. El silencio regresó, pero ahora era peor, porque sabían que él estaba ahí fuera, en algún lugar de la oscuridad, esperando. ¿Qué hacemos?, sollozó Lucía. ¿Qué hacemos? Necesitamos volver al campamento, dijo Mariana. Agarrar nuestras cosas y salir de este maldito bosque. ¿Estás loca?, siseó Sofía. Está entre nosotras y el campamento. Entonces, necesitamos encontrar otra salida. Mariana sacó su teléfono. La pantalla, brillando débilmente. No hay señal, pero podemos usar la brújula de la aplicación. Un chasquido del látigo, tan cerca que sintieron el desplazamiento del aire. Se giraron. El charro negro estaba a solo 20 metros de distancia, montado en su corcel espectral. El caballo parecía estar hecho de sombras solidificadas, con ojos que ardían como brasas, pero lo verdaderamente aterrador era el jinete. Ahora podían verlo mejor. No tenía rostro, solo un vacío oscuro bajo el sombrero. Pero, de alguna manera, sabían que las estaba mirando, estudiándolas. Eligiendo, él levantó su mano lentamente, un dedo extendido, y señaló directamente a Lucian. La joven soltó un grito. ¡No! 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 Empezó a retroceder. Lucía, quédate con nosotras. Mariana la agarró del brazo. El charro comenzó a avanzar, no al galope, sino a un trote lento, deliberado. Estaba jugando con ellas, saboreando su miedo. Tenemos que separarnos, dijo Sofía de repente. ¿Qué? ¡No! ¡Nos matará uno por uno!, protestó Mariana. Nos va a matar de todas formas. La voz de Sofía era sorprendentemente calmada. Pero si nos separamos, tal vez dos de nosotras tengamos oportunidad. Conozco estas leyendas. El charro persigue a una víctima a la vez. Es parte de su maldición. Debe completar la cacería antes de comenzar otra. No voy a dejarlas. Mariana negó con la cabeza. No estás dejándonos. Sofía la empujó suavemente. Nos estás dando una oportunidad. Lucía, corre hacia el norte. Mariana, hacia el este. Yo iré al sur. Ahora. Las tres se separaron, corriendo en diferentes direcciones. El charro negro se detuvo en medio del claro. Giró su cabeza sin rostro, observando las tres figuras que huían. Luego, como Sofía había predicho, eligió, con un chasquido final de su látigo, espoleó a su caballo y se lanzó en persecución de Lucian. La joven corría con todas sus fuerzas, las lágrimas corriendo por sus mejillas, los pulmones ardiendo. Podía escuchar el galope detrás de ella, cada vez más cerca. Saltó sobre un tronco caído, esquivó un árbol por centímetros, siguió adelante, sin atreverse a mirar atrás. Y entonces, vio algo, alguna luz, tenue, pero definitivamente, una luz artificial, una cabaña. Con un último estallido de energía, Lucía corrió hacia la luz. El galope estaba tan cerca que podía sentir el aliento gélido del caballo espectral en su nuca. Llegó a la puerta y la golpeó desesperadamente. ¡Auxilio! ¡Por favor, ábrala! La puerta se abrió justo cuando el charro negro levantaba su látigo. Lucía se lanzó hacia adentro y unas manos fuertes la jalaron, cerrando la puerta de un golpe. Afuera, el caballo relinchó, un sonido que no era de este mundo. El látigo chasqueó, 1, 2, 3 veces,
contra la puerta de madera, pero no se abrió. Lucía estaba en el suelo, temblando, mirando a su salvador. Era don Tomás, el anciano del pueblo. Lo siento, sollozó. No le creímos. No le creímos. Tranquila, niña. El viejo la ayudó a levantarse. Estás a salvo. Aquí en mi cabaña. Está protegida. Agua bendita en los umbrales. Sal en las ventanas. Oraciones en las paredes. Él no puede entrar, pero mis amigas están allá afuera. Si son inteligentes, correrán hasta que llegue el amanecer. El charro no puede cabalgar con la luz del sol. Mientras tanto, Mariana había encontrado un arroyo y lo estaba siguiendo, esperando que la llevara fuera del bosque. Su corazón latía tan fuerte que pensó que explotaría. Cada sombra parecía el charro, cada sonido era el galope de su caballo maldito. Pero el bosque permanecía en silencio, no la había elegido, al menos, no todavía. Sofía también corría, pero con un propósito. Había visto algo en su huida inicial, antes de que se separaran, en piedras antiguas, dispuestas en círculo. Sabía que en las leyendas mexicanas, los círculos de piedra a menudo eran lugares sagrados, protegidos. Si podía llegar allí, el bosque pareció abrirse ante ella, y ahí estaba, en un círculo de 7 piedras cubiertas de musgo y símbolos antiguos. Sin dudarlo, Sofía saltó al centro del círculo. Inmediatamente, sintió algo diferente. El aire era más cálido, más denso, y aunque podía escuchar el galope en la distancia, persiguiendo todavía a Lucía, sabía que aquí estaba a salvo. Por ahora, de vuelta en la cabaña, don Tomás le ofreció una manta a Lucía y un té caliente. ¿Por qué hace esto?, preguntó ella, con voz ronca. El charro, ¿por qué persigue a las mujeres? Es su castigo y su adicción, explicó el anciano. En vida, lastimó a muchas mujeres. En muerte, está condenado a repetirlo, pero nunca puede consumar su maldad completamente. Las persigue, las aterroriza, pero si llegan a sobrevivir hasta el amanecer, debe liberarlas. Es parte de la maldición. Por eso sigue cazando, noche tras noche, buscando a víctimas que no lleguen al alba. ¿Cuánto falta para el amanecer? Don Tomás miró su reloj antiguo. 4 horas. San Lucía cerró los ojos. 4 horas. Parecía una eternidad. Afuera, el charro negro había abandonado su persecución de Lucía. Al darse cuenta de que había encontrado refugio, ahora cabalgaba lentamente por el bosque, buscando a las otras dos. Su látigo chasqueaba ocasionalmente, un sonido que servía tanto para ubicarlas como para mantener su terror fresco. Mariana había llegado a un pequeño puente de madera sobre el arroyo. Estaba a punto de cruzarlo cuando escuchó el chasquido detrás de ella. Se congeló tan lentamente. Se giró. El charro negro estaba al otro lado del puente, bloqueando su camino. El caballo pateaba el suelo, impaciente. «Por favor», susurró Mariana. «Por favor, yo no te hice nada». El charro ladeó su cabeza, como si estuviera considerando sus palabras. Luego, sorprendentemente, se hizo a un lado, dejando libre el puente. Mariana no lo pensó 2 veces. Corrió, cruzó el puente a toda velocidad y siguió corriendo por el otro lado. No se dio cuenta de su error hasta que fue demasiado tarde. Había corrido exactamente hacia donde él quería. Había tomado el camino que la alejaba de cualquier refugio, que la llevaba más profundo en el bosque, a su territorio. El galope se reanudó detrás de ella, más rápido ahora. Estaba jugando con ella, como un gato con un ratón. Sofía, desde su círculo de piedras, podía escuchar todo: los gritos distantes de Mariana, el galope implacable, los chasquidos del látigo. Quería ayudarla, pero sabía que si salía del círculo, ambas morirían. Las horas pasaron con una lentitud agónica. Lucía dormitaba en intervalos en la cabaña de don Tomás, despertándose, sobresaltada, cada vez que el viento sacudía las ventanas. Sofía se mantenía despierta en su círculo, cantando bajito, para mantener el miedo a raya. Y Mariana seguía corriendo. Estaba exhausta,
más allá de cualquier límite que pensara que tenía. Sus piernas eran plomo, sus pulmones fuego líquido. Había caído 3 veces, levantándose cada vez más, lentamente. El charro siempre estaba ahí, a la distancia perfecta, nunca alcanzándola, pero nunca permitiéndole descansar. Comprendió finalmente lo que estaba haciendo. No la estaba cazando para matarla rápidamente. La estaba agotando, quebrando su espíritu, haciéndola sufrir. Este era su verdadero placer. No entenderé esa satisfacción. Jadeó entre respiraciones. Con un último esfuerzo de voluntad, Mariana se detuvo. Se giró para enfrentar al charro negro. En el jinete espectral detuvo su caballo, claramente sorprendido por este acto de desafío. «Soy Mariana Ríos», dijo ella, su voz más firme de lo que esperaba. «No soy solo otra víctima para tu colección. Soy una persona. Tengo familia, amigos, sueños, y no voy a morir con miedo». El charro la observó en silencio. Luego, lentamente, desmontó. Nunca antes había bajado de su caballo. Era más alto de lo que parecía montado. Una figura imponente, vestida completamente de negro. Caminó hacia ella, el látigo arrastrándose por el suelo. Detrás de él, Mariana se mantuvo firme, aunque cada instinto en su cuerpo le gritaba que corriera. El charro negro se detuvo frente a ella. Por primera vez, ella pudo ver directamente dentro del vacío donde debería estar su rostro. Y en ese vacío vio algo inesperado, tristeza, pena infinita, un sufrimiento que había durado más de un siglo. «Tú también eres una víctima», susurró Mariana, «de tu propia maldad, atrapado en este ciclo infinito». El charro levantó su mano, como si fuera a tocarla, pero antes de que pudiera hacerlo, el horizonte comenzó a cambiar de color. El negro de la noche se transformaba gradualmente en gris. El amanecer estaba llegando. El charro negro retrocedió como si lo hubieran quemado. Su forma comenzó a parpadear, a volverse menos sólida. Montó en su caballo de un salto y, con un último chasquido de su látigo, que sonó más a lamento que a amenaza, se desvaneció entre las sombras que retrocedían. Mariana colapsó de rodillas, sollozando de alivio y agotamiento. Cuando el sol finalmente se elevó sobre los árboles, las 3 amigas se reencontraron en el campamento. Lucía había sido guiada de vuelta por don Tomás en Sofía. Había salido de su círculo. Apenas los primeros rayos tocaron las piedras, y Mariana había encontrado el camino, siguiendo la luz del alba. No hablaron mucho mientras empacaban. No había palabras para lo que habían experimentado. Antes de irse, visitaron una última vez a don Tomás. «¿Volverá esta noche?», preguntó Sofía. «Volverá cada noche», asintió el anciano, «hasta que su maldición sea rota, o hasta el fin del tiempo. Lo que suceda primero». «¿Y cómo se rompe la maldición?», preguntó Mariana. Don Tomás sonrió tristemente. «Esa es la tragedia. Nadie lo sabe. Se ha perdido con el tiempo. Tal vez el perdón, tal vez el amor, tal vez simplemente que alguien recuerde que una vez fue humano». Mientras conducían de vuelta a la ciudad, Lucía finalmente habló. «Nadie nos va a creer, ¿verdad?». «No», admitió Mariana. «¿Y sabes qué? Está bien. No necesitamos que nos crean». «¿Vas a subir el video?», preguntó Sofía. Mariana pensó en la cámara que habían dejado atrás en su huida. Probablemente todavía estaba allí, en el campamento, grabando la nada. «No», dijo finalmente. «Algunas historias no están destinadas a ser compartidas. Algunas historias están destinadas a ser recordadas, para que nunca olvidemos las lecciones que nos enseñaron». Pero esa noche, cuando Mariana cerró los ojos para dormir, todavía podía escucharlo. El chasquido distante de un látigo, el galope de cascos espectrales, recordándole que en algún lugar, en lo profundo del bosque de Ocoyoacac, el charro negro seguía cabalgando, buscando, cazando, atrapado en su maldición eterna, y seguiría haciéndolo noche tras noche, hasta que alguien finalmente encontrara la forma de liberarlo de su oscuridad, o hasta que una de sus víctimas no lograra ver el amanecer.